presentes y también los que vais a participar a través de la red. Gente de algunos de lejos, de América, me consta, que seguís estas charlas en un espacio que compartimos, los de lejos y los de cerca, porque se trata del espacio más universal, que es el espacio de nuestro ser, perceptible en nuestro corazón. Y estos son sesiones de trabajo, son humanidades que van realmente en serio. O sea que es poner el acento en lo más importante de la humanidad, aprovechando toda la sabiduría universal, histórica, de todos los pueblos, culturas y tradiciones que nos han precedido. Asistiendo a estas charlas, vosotros vais adquiriendo unas claves interpretativas, esta es la palabra, que os permitirán encontrar una sabiduría unánime, una filosofía perenne y universal, dicen los humanistas. Fijaos, filosofía perenne y universal, presente en todos los pueblos, en toda la humanidad y en todas las épocas. Cada pueblo lo ha expresado a su manera, con su lenguaje, con sus formas especiales, pero digamos que hay un trasfondo común de ideas en todo el saber de la humanidad, siempre que la humanidad ha querido expresar este misterio que somos, porque el ser humano somos un misterio. Y entonces estos encuentros son para recordarlo, para ayudarnos a recordarlo y a encarnarlo. Porque el misterio no se puede comprender, se puede encarnar, porque es lo que somos. Encarnar quiere decir sentir, vivenciarlo. Y entonces, claro, es un trabajo que se hace en el presente. O sea que en realidad podríamos decir que nos animamos y nos acostumbramos a reconocer que lo más importante de nosotros está siempre presente, en el aquí y ahora. Porque pasado y futuro son dimensiones de nuestra mente, pero están también aquí. O sea que no hay un futuro fuera del presente y no hay un pasado fuera del presente. El presente es más real, es otra dimensión, no es una entelequia. El pasado es una entelequia y el futuro también, el presente no. Y esto es importante rumiarlo, o sea, encarnarlo a base de aclararse uno y ver si realmente es verdad esto. Porque entonces se produce la transformación de nuestra forma de ver, reconociendo quizá algunos por primera vez que en realidad el ser humano siempre vivimos en el presente, siempre estamos en el presente, siempre somos. O sea que entonces es importante esta reflexión sobre nuestro ser en el presente, siempre poder residir en el presente, por así decirlo, o ser conscientes del presente, nos cura de todo, nos resuelve todos los problemas, porque entonces entramos en contacto con lo real. Y esto va como a contrapelo de la formación que nos ha sido dada, porque nos han enseñado a vivir en el tiempo. El mundo moderno, ya también desde hace siglos, cada vez más, ha habido como un descenso en una visión temporal, o sea, haciéndonos creer que esto era lo real, que lo real es el tiempo y que lo real es nuestro cuerpo que vive en el tiempo y nuestra persona que también vive en el tiempo, porque nuestro ser personal, nuestra individualidad, es la parte externa de nosotros mismos y esta vive en el tiempo, es toda una mentalidad, todo un conjunto de conocimientos, de ideas y de programaciones que nos hacen vivenciar la vida como si fuéramos un cuerpo y que nuestra historia fuera una historia en el tiempo, lo cual es verdad hasta cierto punto, que nuestra persona vive en el tiempo, pero no es toda la verdad y no es la verdad más importante, porque el ser nuestro principal y real está más allá del tiempo, en el aquí y ahora.
Y este aquí ahora es un tiempo que se podría poner con mayúscula y decir que es un tiempo más real, un tiempo primero, o la madre del tiempo. Los antiguos lo llamaban eternidad, un tiempo que no transcurre, un tiempo que es simultáneo. Y en este tiempo somos. Entonces, esto que es tan sencillo de entender, no es tan fácil de encarnar y asumir, por toda la costumbre que tenemos de estar todo el rato escuchando a nuestro pensamiento y viviendo en un continuo bla 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 de lo que hicimos y lo que tenemos que hacer. O sea que en realidad el trabajo humanístico en este sentido de los grandes clásicos que nos precedieron en el Renacimiento y después, ¿no? Y de los grandes sabios de la humanidad y que a nosotros nos gusta seguir sus pasos, ¿no? Este trabajo es como una especie de desprogramación, de abrir una brecha en el continuo bla 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 de nuestra mente para poder aprender a percibir esta otra dimensión más importante de nosotros mismos que está siempre siendo y que la podemos llamar el ser, nuestro ser verdadero. El sí mismo, también se le ha llamado el sí mismo. Algunas psicologías del siglo XX contraponen el ego o el yo personal al sí mismo. Los ingleses dicen el self, yo superior. Y claro, este yo superior no es personal, o sea que no tiene forma. Y al estar más allá del cuerpo es conciencia pura. Está también en el cuerpo, porque nuestro cuerpo también es conciencia. Y nuestra mente también es conciencia, y nuestras ideas, imágenes, todo esto no está separado. Pero digamos que el ser verdadero es la madre de todo esto, de las células, de los átomos, de los protones de nuestro cuerpo y de todas las ideas y de todas las emociones y todas las energías que nos constituyen. Entonces, aprender a vivenciarlo y a reconocerlo es sencillo, no es difícil. Pero claro, como que hay este hábito tan arraigado de estar todo el rato escuchando el pensamiento y alimentando el pensamiento y haciéndole mucho caso, en cierto modo, nos visualizamos como difícil reconocer esta cosa tan sencilla de nuestra presencia aquí y ahora. Y por tanto, es normal decir que esto conlleva un trabajo. O sea que esta realización en sentido humano pleno, los antiguos decían en sentido espiritual, ¿no? Esta realización la podemos visualizar como un trabajo, que es un poco el título que he puesto hoy a esta charla, el trabajo interno, nuestro trabajo interno. Pero aquí hay que aprender, hay que, digamos, considerar y meditar y asumir una cuestión muy importante, que es un trabajo que de entrada ya podemos decir que es un no trabajo, porque no es un trabajo de tensar, de sudar, de esforzarse, sino que más bien es un trabajo de relajar, de fluir con la naturaleza y de no esforzarse. Es un trabajo que tiene que ver con la contemplación, lo que hoy se dice la meditación, pero me gusta usar esta palabra contemplación, que es muy rancia, ¿no? Es muy típica del humanismo y de nuestra tradición europea. O sea que ahora dedicaremos unos momentos a ir profundizando en este no trabajo, en qué consiste. Y para empezar, yo diría que tenemos que ser conscientes de que el mundo actual también lo podemos ver como un activismo. O sea, todo lo que es un obstáculo para este tipo de trabajo es nuestro activismo. Este gran desarrollo de la mente y de la capacidad creativa de la mente que ha tenido como resultado esta civilización tan prodigiosa, ¿no? En la que vivimos, con tantas máquinas y tanta riqueza material y tantas posibilidades de
de tecnología y de manipulación de la materia, ¿no? Todo esto ha conllevado un olvido de las otras capacidades, digamos, directamente intuitivas que tenemos depositadas en nuestro corazón. Y por tanto, esta creatividad enorme de la mente está ligada también a todo un activismo, porque con todo este saber y conocimiento tan grande que hemos adquirido en Europa y luego expandido al mundo, nos hemos convertido en unos activistas natos. ¿Qué quiere decir activista? Que ponemos la acción por encima de todo. Y si os fijáis, por ejemplo, hoy día, la manera de valorar a las personas normalmente se nos valora por la acción. ¿Usted qué ha hecho? ¿No? Todos los currículums, todo es que la acción, ¿no? Y si uno no hace... De aquí, por ejemplo, y sobre todo la acción, cuanto más exterior, mejor, ¿no? Esto sería, pues también seguramente estaría en el origen de esto que hoy se llama machismo, ¿no? Demasiada acción hacia afuera y desprecio de todas las cosas que tienen que ver con una mirada más bien hacia adentro, con una parada y con una meditación. La parte, se podría decir, también es legítimo, ¿no? Que la parte que nos toca desarrollar en esta civilización es una parte femenina. Hoy día se ve así. Pero digamos que en este caso lo femenino es la contemplación. Y entonces la contemplación, fijaos, es muy importante ver, claro, es la conciencia, es hacernos conscientes de la conciencia que somos, del ser. Porque nuestro ser es conciencia, y es bondad, y es presencia, y es beatitud, bienestar, cariño, proximidad, empatía. Los hindúes dicen Sat, Chit, Ananda. Ser, conciencia y amor. Es lo mismo, pero son tres palabras para podernos aproximar. O sea que es una conciencia que es energética, ¿eh? No es una, porque la conciencia hoy día la vemos como una cosa muy fría, como de científicos, ¿no? Si decimos somos conciencia, pues a uno le parece, bueno, pero esto no es nada ser conciencia, ¿no? No, pero es conciencia viva, es conciencia dadora de vida. La conciencia es la que da vida a todo, a la luz eléctrica, a la luz que quema, a las plantas, a las mareas, a los planetas moviéndose, todo. Esto lo dice también la mecánica cuántica moderna, que todo el mundo es conciencia y nosotros en ella, y nuestra mente en ella, no separados. Entonces, claro, la contemplación ligada a la conciencia y al reconocimiento de la conciencia, para nosotros conlleva el obstáculo. Cuando decimos contemplar o ser conscientes, siempre preguntamos los modernos, ¿conscientes de qué? ¿O qué es lo que contemplamos? Como si esto tuviera un objeto, porque lo tiene en la ciencia y lo tiene en las artes, ¿no? En todo lo que son cosas dinámicas y de manipulación del mundo, hay el sujeto contemplante o consciente y la cosa conocida. Pero en este caso de reconocer el ser, fijaos que lo que queremos reconocer no es un objeto, porque somos nosotros mismos. O sea que entonces la contemplación se podría decir que tiene que ver con una conversión en sentido propio. No convertirse de aquella manera de los beatos que decían se ha convertido del protestantismo al catolicismo, pero detrás de aquello había también una idea muy interesante, la idea de convertir la mirada y mirar también para adentro, hacia el corazón se podría decir. O sea que la contemplación auténtica no es de objetos, sino que es una contemplación del sujeto, de lo que nosotros somos. Y los cabalistas dicen que la pregunta más importante en este tipo de disciplinas y menesteres, que son la autoindagación, es la pregunta ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es este que lo está percibiendo todo? En hebreo dicen mi. Mi. En la Cábala se dice que el mundo tiene dos partes, el mi y el ma. Mi, ma. Y esto tiene que ver ya con el principio del Génesis, ¿no? Porque cuando describe la creación dice que el Elohim crea el mi-ma,
el mi, ma, esta dialéctica entre el quién y el ma, que tiene que ver con mater, ¿no? Con la que genera la inteligencia ontocosmológica que genera todas las cosas del mundo. O sea que entonces la contemplación, se podría decir, tiene como 3 niveles la contemplación. En un primer nivel podríamos decir, es verdad que por ejemplo cuando vamos a pasear o cuando tenemos un rato de tranquilidad en la playa y miramos el mar, por ejemplo, y las olas, ¿no? O cualquier elemento de la naturaleza que nos deja prendados, ¿no? Y entonces tranquilamente lo miramos sin hacer nada, a esto lo llamamos contemplación. Y es verdad, lo es. Lo es, porque ya genera una cierta calma y una cierta conciencia de la belleza, ¿no? De algo trascendente, ¿no? Cuando miramos la naturaleza en el bosque, ¿no? Claro, esto es contemplación, pero digamos que es la fase como más externa de la contemplación, porque hay un objeto todavía que sirve de soporte, pero hay un objeto. Entonces hay otro nivel, y este otro nivel son los objetos internos, lo que es nuestra psique o nuestra alma, se podría decir, la psique, o sea que está hecha de ideas, conceptos, o sea, recuerdos, memorias, creencias, ideologías y también emociones. La psique es esta unión de pensamientos, ideas y emociones. La emoción es la parte energética del pensamiento, porque cualquier pensamiento enseguida conlleva una emoción y también las emociones generan pensamientos. Si caemos en una emoción de miedo, pues enseguida nos vendrán situaciones de miedo pasadas y que nos han contado, y de películas y de cosas, ¿no? O sea que emoción y pensamiento van juntos. Y esto podríamos decir que son los objetos internos que la contemplación también considera. Y esto ya es un grado superior. O sea que este viaje hacia adentro o hacia arriba, este viaje de, digamos, de culminación de nuestra naturaleza humana, tiene un segundo estadio que es aprender a fijarnos en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Esto es un grado altísimo en el camino de la libertad, porque por aquí empezamos a dejar de ser esclavos de nuestro pensamiento. Y pensad que todas las enfermedades mentales, individuales y colectivas, vienen de seguir demasiado al pensamiento, de seguirlo como un esclavo. Todo el mundo actual, por ejemplo, en el aspecto siniestro o peligroso o doloroso, se podría ver que es una programación de masas a través del terror y a través del dolor. Fijaos en la tele las cosas que explican del ser humano, ¿no? Y las informaciones que dan de nivel local y de nivel mundial. Todo es lucha y todo es dolor y todo es sufrimiento. O sea que con esto, ¿qué se hace? Esto es una manera de tener a la población como esclava, ¿no? Todo esto es una máquina inconsciente, ¿eh? No estoy diciendo que haya un malo que lo haga. Lo hace la estupidez que vive en todo ser humano, la grosería, ¿no? Y entonces funciona automáticamente una máquina de dolor. O sea que entonces ser conscientes de esto es el primer gran paso en el camino de nuestra libertad. Y ver que la manera como podemos desactivarlo no es fuera, es dentro. Porque es a través de poder contemplar estos objetos internos que son nuestros pensamientos y nuestras emociones que el mundo empieza a cambiar. Y esto es un punto de vista que es totalmente invertido, diferente, o más bien rectificado respecto del punto de vista corriente, por ejemplo, de la política actual, que pretende siempre que tenemos que cambiar el mundo como si fuera una máquina por ingeniería de leyes y de comités y de formas de votación y de organización, y que cambiando el mundo seremos felices. O sea que nuestra felicidad individual vendrá, y colectiva, vendrá por un cambio exterior. Las humanidades nos enseñan a verla, a rectificar este error y a ver que podemos desactivar este dolor colectivo que viene de una esclavitud de la mente, lo podemos rectificar a través de la contemplación, que es empezar a ser conscientes de los pensamientos que nos vienen y de las emociones que
los acompañan. O sea que esta es la primera gran parte de este trabajo interior, humanístico, y es el primer gran ejercicio que recomendamos en estas charlas introductorias, junto con el otro, que también ya lo nombro y que lo hacemos cada vez que nos encontramos, la invitación. La invitación nos permite gustar directamente nuestro ser. Y este otro trabajo es la autoindagación, es decir, aprender siempre a tener la mirada digamos, girada hacia adentro y no solamente hacia afuera. O sea, sentir, en primer lugar, pues siempre nos ayuda a sentir nuestro cuerpo, ¿no? Sentir el cuerpo ya es un primer paso que nos permite un cierto distanciamiento de la mente. O sea que esto siempre es buenísimo. Hay todos los ejercicios de yoga, por ejemplo, y del qigong chino y el tai chi que ayudan muchísimo a desarrollar una conciencia corporal que es liberadora, ¿no? Y sanadora. O sea que, pero esto podemos hacerlo así, tranquilamente, aquí, sin necesidad de ninguna postura. Simplemente pues, os recomiendo sentir los pies puestos en el suelo y sentir las posaderas y todo nuestro cuerpo, aprender a auscultarlo, ¿no? Sentirlo como una cosa natural. Si hay alguna tensión, fijarse en estas cosas, ¿no? Porque claro, sintiendo el cuerpo ya nos acercamos a la emoción, porque la emoción la sentimos también en el cuerpo. En realidad cuerpo, emoción y pensamiento o mente no están separados, sino que son un agregado, como dicen los budistas, la persona, forman la persona. O sea que entonces podemos también sentir la emoción y ubicarla también en el cuerpo. Esto es muy saludable. Pues por ejemplo, cuando hay que hablar así en público, también depende de los días, pues uno normalmente siente tensión en la parte esta del diafragma o del plexo solar, ¿no? Ahí es como una cosa natural. A veces cuando hay miedo, el miedo ataca más la parte alta del pecho. Incluso si hay terror, se para la respiración, ¿no? Entonces, si hay mucha carga de visión o de trabajo intelectual, también cargamos mucho la cabeza, ¿no? Y si hay carga de responsabilidad, pues nos encorvamos, ¿no? O sea, ahora estoy analizando un poco, ¿no? Pero lo hago simplemente para recordar la gracia que tiene sentir nuestro cuerpo y sentir nuestra emoción aquí ahora en el presente, sin analizar, ¿no? Sentir, ¿no? Y entonces sentir directamente nuestro pensamiento, ver nuestros pensamientos. Esta ya es una contemplación buenísima, ¿no? Un grado necesario, importante, para el cual es necesaria la concentración, porque la gente que no tiene concentración no lo puede hacer. O sea que la concentración es un instrumento para este tipo de trabajo. Y fijaos que cualquier persona que tiene estudios, o sea, que ha ido al colegio y todo, tiene concentración. Bueno, y cualquier payés o persona de oficio, como es lógico, ¿no? Pero fijaos que la concentración nos la han enseñado sobre todo con tareas exteriores, o sea, en la acción, para actuar. Por esto mucha gente pues tiene que abrir la tele o hacer algo para calmar la mente, ¿no? Porque la concentración entonces es exterior, ¿no? Pero nosotros la concentración la podemos utilizar para adentro, o sea, para concentrarnos en ver, en auscultar, en contemplar nuestro pensamiento y nuestra emoción, ser conscientes de ello. Y entonces esto es valiosísimo, sobre todo cuando nos ponemos en este tipo de trabajo de autorrealización y de autoconocimiento. También se podría decir que sintonizamos con el flujo de la vida con mayor intensidad. Y al ponernos nosotros a favor de ella y a favor de la evolución o del crecimiento, también la vida se pone a favor nuestro. Y entonces empiezan a ocurrir cosas y a emerger, cosas que a lo mejor estaban enterradas en nosotros mismos y que no las habíamos visto. Y de pronto se hacen y aparecen en forma de dolor, ¿no? Y no necesariamente a través de nuestro pensamiento o sueños, que también, sino a través de gente o de conocidos o familia, y a veces los más próximos, que de pronto nos dicen cosas que nos hieren o que nos tocan.
Entonces, estos momentos son buenísimos porque son grandes momentos para poder observar nuestra psique, para hacernos conscientes de nuestro pensamiento y de nuestra emoción. Son aperturas que nos las trae la vida para nacer a lo nuevo de nosotros mismos. O sea que entonces es cuando podemos realmente practicar esto que estamos ahora señalando, que también lo estamos practicando ahora, ¿no? Pero digamos que es en estos momentos de mayor intensidad que podemos aprovecharlo y darnos cuenta. Porque ahora, por ejemplo, el pensamiento, es lógico que estamos todos atentos y estamos todos siguiendo un orden de ideas que nos da una tranquilidad, ¿no? Y entonces aquí podemos hacer esta autoobservación, la estamos haciendo, porque entonces entre todos estamos, por así decirlo, generando una lentificación del tiempo, ¿no? Y una conciencia de este espacio de comprensión que compartimos, ¿no? Que es el ser, que ya es el ser, ¿no? Claro, esto es lo que podemos llamar contemplación, pero entonces hay todavía un tercer grado, como he dicho, ¿no? Y este tercer grado, en realidad son todos simultáneos, ¿eh? Son los 3 grados, son simultáneos, en el aquí y ahora, o sea que lo más bonito es ir a un sitio que uno sea agradable, ¿no? Que haya una vela, un fuego, un tal, el propio rincón de cada uno en casa o en el jardín o en el bosque, etcétera, fantástico. Y entonces empezar ese trabajo de ir para adentro y ver, ¿no? Qué estoy pensando, cómo me siento, qué es todo esto que estoy haciendo en la vida, etcétera, y esto continuamente, ¿no? ¿Qué me ha dicho este, el otro? Pero entonces, claro, en las humanidades, en este sentido más profundo, con todos estos objetos interiores, ya no hacemos lo que predican los psicólogos en general y sobre todo las grandes psicologías del siglo XX, ¿no? de Jung y de Freud, que son tan buenas y tan interesantes y que tanto han aportado, ¿no? Pero ellos proponen más bien el análisis, que está bien. El análisis es identificar los pensamientos, identificar las tendencias, identificar los miedos, las neuras, y entonces trabajar con ellos, compararlos, corregirlos. Se puede hacer todo esto, es terapia, es muy bueno, está bien, fantástico. Cada uno puede acudir a este tipo de formas de arreglo, ¿no? De apuntalamiento y de poner solución a problemas concretos, y también como quien va al médico, ¿no? Que me duele la pierna, que me tal. Pero digamos que las humanidades planteadas de esta manera, que lo estamos haciendo aquí, nos llevan a la raíz de la sanación. Y la raíz de la sanación es no detenerse en los objetos internos de nuestra psique, ni analizarlos demasiado, sino que entonces es ir directamente al contemplador. Y esta es la tercera fase y la salvación del ser humano. Porque entonces esta es la pregunta que decíamos antes, la pregunta ¿quién? ¿Y quién es este que está viendo todo esto? ¿Quién es? ¿Quién está viendo? ¿Quién está siendo consciente de mi cuerpo y de mi barriga y de lo que ahora siento? Porque claro, si lo podemos nombrar, si podemos, ahora tengo un poco de tensión, ahora estoy como tranquilo, ahora estoy nervioso, ahora estoy inquieto, ahora hay temor, ahora me viene esta idea, pues si podemos nombrar estas cosas, o sea que las podemos objetivar, quiere decir que antes estamos nosotros como conciencia. Y entonces esta es la verdadera contemplación, o sea que la verdadera contemplación es realmente una metanoia, o sea, un giro de la mirada, que esto nadie nos enseña a hacerlo, ni los padres, ni el colegio, ni la enseñanza oficial, ni los filósofos. Esto es en la raíz de las tradiciones espirituales de la humanidad y las humanidades tal como ahora les estamos diciendo. Esto en los hindús lo llaman Gnana Yoga, o sea, girar la mirada. ¿Quién? Claro, se puede decir que no se puede conocer en el sentido corriente de la palabra.
Porque es como un cuchillo que le pides que se corte a sí mismo. El cuchillo puede cortar todo, pero a sí mismo no se puede cortar. Y lo mismo con las tijeras o con la báscula. La báscula a ella misma no se puede pesar, lo puede pesar todo, pero a ella misma no. Entonces preguntarnos a nosotros, ¿quién es esta conciencia que soy? Esto es una pregunta genial, fantástica, la más interesante de todas las preguntas, pero se podría decir que no tiene respuesta, porque cualquier respuesta que le demos es falsa, porque si damos una respuesta será una cosa, estaremos diciendo una cosa, y no es la cosa, porque esta cosa también puede ser vista. O sea que es una pregunta filosófica de alta sabiduría. Esto en el budismo zen lo llaman koans, son koans. Y los maestros tradicionalmente se los dan a los discípulos para bloquear la mente, o sea, para que la mente no interfiera. Porque claro, todo esto que estamos haciendo es para ir más allá de la mente, justamente. Porque el ser está más allá de la mente. La mente no está más allá del ser. Pero el ser está más allá de la mente, o más acá, más cerca. O sea que este gran descubrimiento a través de esta tercera pregunta de la contemplación nos lleva directamente aquí y a la hora. Porque este quién, pues lo llamamos presencia consciente, ¿sí? Mi presencia consciente. Pero esta presencia consciente es una cosa. Y entonces, claro, estar con esta pregunta, ¿no? Darse tiempo. Si lo hacemos, entonces se produce el prodigio de que la gracia divina, la energía cósmica, la conciencia misma, en su aspecto gracioso, amable, nos hace el trabajo. O sea que estas preguntas, estos koans, son como puertas a la realización en sentido de comprender y de percatarse y de darse cuenta. Y así hay que tomarlo, como una puerta que se abre a nosotros mismos, a una revelación. Claro, tiene que ver con el silencio. Tiene que ver con el silencio. Y tiene que ver con la tranquilidad. Y tiene que ver con la ignorancia. Porque esta inteligencia superior, esta conciencia, a diferencia de la mente, no sabe cosas o no le importan las cosas. Es anterior a las cosas. Es anterior a los juicios, es la energía que todo lo genera, pero no acumula nada, no es una acumulación de saberes, es como un niño, se lo ha comparado a un niño divino que nace en una cueva. Jesucristo, o Dionisos también es el niño divino que nace en la cueva, ¿no? O sea que tiene que ver con la ignorancia, pero es una ignorancia que la llaman los del Renacimiento, los humanistas, docta ignorancia. No es la ignorancia de los tontos, es la ignorancia de los sabios. O sea que se podría decir que venimos aquí a aprender a no saber nada, como los niños y como los sabios. Porque entonces cuando se manifiesta en nosotros esto superior, que es el ser que somos y que siempre hemos sido y que siempre seguiremos siendo. Y que es pura belleza, abundancia y verdad. Es la verdad. Entonces, como que no está individualizado, no tiene forma, es conciencia, es universal. Y universal quiere decir que no tiene forma, que no, a diferencia del cuerpo y la persona, que son toda una forma físico, psíquica o físico, emocional, mental, el ser no tiene forma y está por todo, está dentro y está fuera, porque para él el espacio no existe. El espacio-tiempo son solamente para las cosas que tienen forma, corporales, y esto está más allá del espacio-tiempo. Nuestro ser.
O sea que entonces fijaos, la contemplación es la madre de todo orden y de toda felicidad y de todo. ¿Por qué? Porque es el contacto con la verdad. Una verdad que no es un sistema de ideas, porque cuando nos ponemos en los sistemas de ideas y en las clasificaciones y en las etiquetas, entonces ya estamos en lo relativo, porque uno le pone una etiqueta, el otro, que no ha dicho que era tranquilidad, sí es tranquilidad, ah, pues yo lo veo como vacío, pues sí, también es vacío, pero, y ni lo uno ni lo otro. O sea que, claro, la verdad no es un sistema de ideas, no es una forma, no tiene forma, es la que las genera a todas. Y esto es lo que somos. Entonces, fijaos, por ejemplo, una manera de una pequeña digresión sobre esto a través de los mitos y las leyendas y los cuentos, ¿no? Cuando en el tema político a mí me ha interesado siempre la política porque la veo con los ojos antiguos. Esto que hacemos es la política, es la base de la política, porque es la fuente de todo orden y toda felicidad y de toda buena vida en los colectivos. Si nosotros en nuestra vida de relación, en la familia, en el lugar de trabajo, en la escuela, donde sea, somos capaces de ir introduciendo esta capacidad contemplativa, estamos salvados. Nosotros y los demás. Porque allí es la fuente de la comprensión y de la luz y de superar todo tipo de disensiones y de conflictos y de problemas. Porque ya nos ponemos en una posición de ignorancia, de aprender, de escuchar al otro y escucharnos a nosotros mismos. Escuchando al otro nos escuchamos a nosotros mismos. ¿Qué me dice que me da tanto dolor? ¿Por qué me sufro tanto por esto que me ha dicho? ¿Qué querrá decir? Entonces, bueno, imaginaos que si se restaurara la verdadera política, la antigua política, la de Platón, Aristóteles y de todas las comunidades antiguas, que de esto sabían muchísimo, ¿no? Todos los problemas estarían resueltos. Entonces esto en las mitologías y en las doctrinas tradicionales, la historia sagrada, es esta dialéctica que siempre enseñan entre el gobernante, que el gobernante siempre es el guerrero, el rey, ¿no? El que lleva la espada y que monta a caballo, el hombre de acción. El hombre de acción es el que manda, ¿no? Pero al lado siempre tiene al sacerdote o al sabio, el mago Merlín y el mago Merlín y el rey Arturo, por ejemplo, en todo el ciclo de las leyendas de Bretaña, por ejemplo, ¿no? O aquí, pues en el medioevo, en el libro de l'Ordre de Caballería de Ramon Llull, ¿no? Sale un caballero que va a aprender el orden de caballería, o sea, todas las normas de la caballería, y se va al bosque a conectar con un ermitaño, que le dicta el libro, se lo dicta, ¿no? El ermitaño, y esto lo vemos también en las tradiciones de Oriente, ¿no? Etcétera. El gobernante y sus consejeros. El consejero representa la autoridad, representa la contemplación, precisamente. Esto lo bonito es verlo en uno mismo, ¿no? O sea, que uno mismo es el rey Arturo y uno mismo es el mago Merlín, ¿no? O quien dice Alejandro Magno, por ejemplo, y uno de sus maestros, por ejemplo, su maestro Aristóteles, o su maestro Dion de Prusa, o este otro Diógenes. Vosotros sabéis que Diógenes, que lo pintan en los chistes, ¿no? Que vivía en un tonel, ¿no? En un barril, lo había dejado todo, y pasaba el invierno en Corinto, o no, el invierno en Atenas y el verano se iba a Corinto, que era más fresco, o al revés. No, creo que el verano iba a Atenas, que era más fresco, y en invierno iba a Corinto, y vivía en la plaza pública. Los llamaban los cínicos, dicen que porque vivían como perros, pero no es por esto, es por otra cosa superior, que si hay ocasión ya os lo diré. Y entonces un día se le presenta a Alejandro Magno, porque era muy famoso, se había vuelto famoso. Eran cínicos porque enseñaban a los nobles, a los reyes, la filosofía cínica antigua, muy interesante. Kyn-kynos es el perro, kyn-kynos. Y kynikos quiere decir de los perros, pero de los perros de raza,
de los que Platón habla muchísimo en la República y los compara con los príncipes y con la nobleza, porque el perro de raza es suave con los de casa y muy afable, y es agresivo con los de fuera, y por esto son los perros el símbolo y el modelo de los gobernantes. Entonces este Diógenes, maestro de reyes, dice la leyenda, la anécdota, que se le presenta un día a Alejandro Magno, conquistador de Asia, había llegado hasta el río Indo, habían extendido la civilización de Occidente hasta la India, hicieron allí templos griegos y de todo, ¿no? Y entonces vuelve el gran conquistador y se le pone delante, bueno, como, a ver, enséñame algo así, ¿no? Y entonces Diógenes se lo mira y dice, apártate que me estás tapando el sol. Porque él andaba desnudo, ¿no? Y lo que apreciaba era allí pues la buena vida que tenía en su meditación filosófica. Y le dice otras cosas también. Le dice otras cosas. Esto lo tengo escrito en aquel libro, La ciudad cautiva, que lo podéis leer, son anécdotas. Le dice, tú no eres un rey porque vas con un puñal. Y un rey de verdad no tiene de qué defenderse. Y tú duermes con el puñal debajo de la almohada. O sea que, entonces, en este caso, por ejemplo, Diógenes representa esta contemplación, digamos, esta fundamental parada contemplativa, ¿no? Que todo lo relativiza y que solo da importancia en el presente, ¿no? En el presente al yo, ¿quién soy yo?, ¿no? Porque a nosotros nos parece que es muy poca cosa esto de mirarse a uno mismo, porque nos han enseñado a valorarnos tan poco que parece que todo lo que tiene valor está afuera, ¿no? Ir allí, conquistar, ir a América, tal, hacer una fortuna, hacer no sé cuántas carreras, tener no sé cuántos títulos y competencias, ¿no? Y en cambio, nuestro corazón, o sea, lo que somos, nos parece nada. Hay que entender que el punto de vista moderno, cuando digo moderno digo desde el siglo XV o más, ¿no? Está invertido con respecto a la verdad y con respecto a lo real. Está invertido. Es una inversión que ha venido por dar tanta importancia a la mente y a lo que la mente ha producido fuera. Pero en cuanto a comprensión y a vivencia de lo real, el mundo moderno nos ha alienado a todos, como lo dicen todas las filosofías del siglo XX, ¿no? El existencialismo, todo. Jean-Paul Sartre dice, ¿no? La única conclusión lógica de la filosofía es el suicidio, ¿no? Todas las filosofías existencialistas y fenomenológicas, que son las de modernas, ¿no? Llegan a esta conclusión, que la vida es horrible, ¿no? Que no hay... ¿Por qué? Porque solamente se reconoce lo exterior. La persona, el fenómeno. Fenómeno quiere decir que está manifestado fuera, phenomenon, que se enseña, que se muestra. O la existencia, ex quiere decir hacia afuera, o sea que la palabra existencia en un sentido profundo, filosófico, quiere decir que es proyección hacia afuera. Existere quiere decir ser hacia afuera. O sea que en este caso podríamos decir que nuestra persona existe, pero no es. Y que nuestro ser, en esencia, es y existe, porque existe a través de la persona. Bueno, todo esto es muy filosófico, ¿eh? Pero siempre volvemos al asunto importante, que es esta pregunta, ¿no? Aprender a reconocer el sabio interior. Y este sabio interior es el contemplativo en nosotros. Es esta capacidad contemplativa, que es nuestra libertad. Porque entonces cuando somos capaces de auscultarnos en este sentido, de aprender a escuchar nuestro intelecto, los antiguos llaman a esta inteligencia profunda, la llaman intelecto, el corazón, pero el intelecto es el corazón y esta es la mente, distinto el intelecto de la mente, ¿no? Cuando aprendemos a escuchar al intelecto, que es el centro de este
espacio vacío de conciencia o de ser, ¿no? Entonces empieza a cambiar la vida nuestra y la de los demás. Y esto es lo más necesario en el mundo actual. O sea que el mundo actual anda sediento de vida contemplativa. Pero claro, no hace falta irse al bosque. Y diría incluso no hace falta venir al Círculo de Humanidades, pero sí que hace falta, hay que venir al Círculo de Humanidades y hay que ir al bosque o a los rincones de tranquilidad para poder recapacitar y rumiar y madurar todas estas ideas y estas cosas que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo. Pero digamos que cuando vamos viendo, nos damos cuenta que es la autoridad, o sea que la autoridad, esto es lo que hace nuestra dignidad como seres humanos, que llevamos la autoridad dentro, que lo más importante ya lo tenemos y que por tanto es en nuestro corazón que tenemos que ir a buscarlo, porque allí lo vamos a encontrar y encontraremos el criterio para todo, para lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que hay que decir, lo que hay que callar, etcétera, ¿no? O sea que esto también se podría decir hoy, usando términos de psicología de moderna, que es acceder a la condición adulta. Porque la condición adulta actualmente casi no existe. Toda la política, por ejemplo, va gobernada por manipulación de emociones. Gente muy lista y con muchas razones, y no diré que sean malos, pues hacen todo lo que pueden, ¿no? Con todos sistemas de ideas, pero con estos sistemas de ideas, usando de trucos y mentirijillas y cosas y tal, entonces convencer a unos y los otros convencer a otros, ¿no? Entonces generando como toda una máquina, digamos, descontrolada, donde todo el mundo sigue programaciones, o sea, es la conciencia programada, la conciencia, digamos, que no es libre, que funciona automáticamente, ¿no? Y entonces esto genera desorden y genera dolor y sobre todo genera lucha. O sea que entonces esto es un camino hacia la libertad. El desarrollo del ser humano es un camino hacia la libertad. Y la libertad nos la da la contemplación, nuestra vida interior contemplativa aquí y ahora. Y decía que no es necesario ir a ningún sitio especial, porque es un tipo de trabajo que ya veis que es un trabajo, que es un no hacer, porque esto, lo que somos, esta conciencia que somos, no la vamos a fabricar, ya es, no la tenemos que construir, no hay que fabricar nada nuevo internamente, lo único que hay que hacer es estar atento, apartar, o sea, no es estar todo el rato escuchando la mente y hacer lo que hemos hecho aquí, o sea, a través de ordenar las ideas, abrir un espacio donde la contemplación se hace posible, a través de la calma y a través de la introspección. Y entonces todo se va poniendo en su sitio, aparece el sabio. Y entonces el sabio le puede dictar al hombre de acción. El hombre de acción es el rey en nosotros, ¿no? El que manda, es la mente. Los reyes en la historia mundial de la humanidad, los gobernantes, hoy día diríamos los políticos, los presidentes, los líderes, ¿no? Representan la mente. Se identifican con la mente, porque son ellos que mandan. Dicen, ahora acá para aquí, ahora acá para allá, ahora esto, ahora lo otro, ahora votar, ahora tal, ahora cambiar, ahora esto. Pero claro, si está desconectada del sabio, anda perdida, totalmente perdida, ¿no? Santa Teresa por esto la llama la loca de la casa. Y también Emily Dickinson, ¿no? O sea que os invito a meditar, a rumiar esta dialéctica entre el sabio y el guerrero, entre la contemplación, nuestra vida contemplativa y la preeminencia que tiene por encima de todas las obligaciones, responsabilidades y deberes, y la acción. O sea que también esta dicotomía en el ser humano que decimos hay la persona y luego hay la presencia consciente,
y que aquí venimos a aprender a transitar de la una a la otra, también podemos decir que es la transición entre el ser activo y el ser contemplativo. Y el buen entendimiento entre los dos y que cada uno esté en su sitio es el arte del buen gobierno, es la política en mayúscula, que empieza por uno mismo y por la casa y la familia donde uno vive o los que conviven con uno y luego con los vecinos y luego con los demás. O sea, la política se mueve por osmosis, la política real, la que produce felicidad y bienestar en las comunidades. ¿Por qué? Porque parte de lo común. Y lo común es esto que estamos ahora compartiendo conscientemente, el ser. La conciencia atenta, aquí y ahora. Este es el bien común. El bien común no es una cosa material. Puede existir bien común de una manera relativa, ¿no? En la familia, por ejemplo, la nevera es un bien común. Todo lo que hay en la nevera es para todos y tal. Pero a la hora de la verdad, lo que yo me como no se lo come mi hijo, ni se lo come la mujer. O sea que en lo material siempre veréis que está la división. Es que no hay más remedio, porque los cuerpos están separados. Y porque las mentes también están separadas. Entonces lo que nos une, esto común, es precisamente la conciencia, el ser que somos, aquí y ahora, siempre siendo, siempre vivo, siempre pulsando vida, y cariño, y amor, y presencia, y proximidad. Entonces la contemplación es aprender a reconocerlo. O sea que podríamos decir, con los orientales, con los budistas del Zen y todos estos que nos han enseñado, hemos aprendido en el siglo XX con maestros orientales, nosotros chinos. O sea que esta acción es una acción, como dicen los chinos, wu bei, una acción de no actuar. Wu bei quiere decir no actuar. En todo lo que es realización humana, lo más importante es el no actuar. Wu bei. Pero hay que entenderlo bien, de esta manera que estamos aquí diciendo. O sea que uno puede hacer todo lo que tenga que hacer, como Santa Teresa, lavar los platos, porque entre los pucheros está Dios, ¿no? Cada uno lo que le toca hacer. Claro, esto también es un tema muy largo e interesante, porque las cosas que te tocan hacer son cosas que son compatibles con la contemplación. Porque si algo te la impide, seguramente es señal que no te toca hacerlo. O si acaso hacerlo con mucha humildad y mucha paciencia y dejarlo enseguida para hacer cosas que te permitan ser contemplativo. O sea que la contemplación no está reñida con la acción, es en la acción. Y no necesita de posiciones específicas, aunque claro, hay posiciones que son preciosas, estas de la India, ¿no? De poner los dedos así en el bajo vientre, separar los codos, o todas las posiciones del Qigong o del Tai Chi son fantásticas, ayudan mucho, ¿no? Poner la columna derecha y tal. Pero conste que no es lo más importante. Lo más importante es directamente la actitud consciente, ¿no? Porque entonces a partir de allí todo se pone bien, incluso el cuerpo. Se pone en posiciones correctas, no hace cosas que le perjudiquen, no come cosas que le vayan mal. O sea que esta también es la medicina más radical que hay, ¿no? La panacea universal, que todo lo cura. O sea que podemos decir que la contemplación, bien entendida, es contemplación en la acción, en todo momento. ¿Cómo se aprende? Pues claro, se aprende de la manera que lo estamos haciendo aquí. Porque pregunto ahora, por ejemplo, ¿es difícil esta atención, esta presencia atenta a nosotros mismos? No. Este tipo de labor que hacemos tiene también una componente sociopolítica, es muy importante, porque a través de lo que aquí estamos comprendiendo, cambia el mundo. No somos los únicos que estamos interesados por este tipo de cosas, hay en todo el mundo. En Jerusalén hay gente que hace este tipo de cosas, musulmanes,
cristianos y judíos sin ninguna clase de problema, ¿no? Compartiendo ese tipo de conocimiento. O sea que son redes también que existen a nivel mundial. Redes a favor de la libertad del ser humano y de recuperar lo esencial. Entonces vamos guiados por la gracia. La gracia es la que nos guía. Y la gracia no es nada distinto de nosotros. Porque a veces uno puede pensar esto, la gracia, pues hay como un rechazo de los términos religiosos porque se han desgastado y se han usado mal, ¿no? Y hoy día cuando se habla en público pues hay como un miedo, ¿no? de decir palabras cristianas y tal, porque en algunas personas generan como rechazo, ¿no? Pero hay que entender que todo esto son simbolismos, o sea, todo lo que es el lenguaje de las tradiciones espirituales de la humanidad son símbolos que hablan de nosotros, o sea, de ti, de cada uno. Y entonces no hay que verlo como algo separado, sino que la gracia somos la gracia también. Pero esta gracia funciona y se activa y nos transforma toda vez que nosotros ponemos toda nuestra buena voluntad en contemplar y reconocer y aceptar todas las amarguras y cositas que nos puede traer la vida, entendiendo que estos son regalos para un gran cambio, para una transformación. O sea que hemos dicho ya bastante sobre contemplación. Entonces la contemplación, por ejemplo, también está en este tipo de práctica tan directa. Vamos a hacer ahora para terminar la charla. Es otro acceso que sí que pide una atención conjunta, porque es como un ejercicio que os recomiendo continuamente practicarlo, rumiarlo y tenerlo presente, porque no tiene desperdicio. Y empieza siempre recordando que aquí quizá ya casi no es necesario, porque recordamos que nuestra presencia aquí, la motivación que tiene, es precisamente conseguir esta libertad que intuimos y que la vemos en textos antiguos, en ejemplos que se nos dan de sabios de la humanidad, en la coincidencia de todas estas sabidurías ancestrales, en afirmar esta dignidad del ser humano, ¿no? Que somos estrellas, ¿no? Y intuimos que esto es la verdad y que podemos aprender a descubrirla en el círculo de humanidades. Y esta es la motivación principal. ¿Podemos asumirla, esta motivación? Que esta es lo que nos motiva a venir aquí. Y entonces, aceptando esto, visualizamos que pedimos la entrada, llamando a la puerta o diciendo se puede entrar, etc. Entonces decimos, manifestando el que quiere entrar, cualquiera de nosotros, que quiero entrar aquí porque me encuentro en un momento de la vida que mi ser, persona, me resulta insuficiente. O sea que lo que hasta ahora había más o menos funcionado en mi vida, yo vivía simplemente pensando que era una persona y funcionando como esto era lo más real, pero ahora me doy cuenta que hay otra dimensión que yo quiero descubrir, gustar y conocer. Y veo que aquí en el Círculo de Humanidad se me puede ayudar a esto. Entonces decimos, pues vale, entra, puedes pasar, pero deja con los zapatos, que los dejas fuera, deja también tu mente. Y entonces este es el punto principal del ejercicio y el primero, dejar la mente. Oh, pero yo pensaba que yo venía aquí a aprender a controlarla, la mente, porque esto es muy difícil, ¿cómo voy a dejar la mente? Deja la mente fuera, porque es mucho más fácil de lo que tú piensas. Esto no te lo ha pedido nunca nadie te ha pedido deja tu mente fuera. O sea que si lo pruebas, te sorprenderás porque verás que esto es fácil. Mira, lo vamos a hacer ahora.
O sea que lo primero es que ahora vamos a dejar todas las ideas del pasado. No vamos a fijarnos en nada de nuestro pasado. Las vamos a soltar todas, todo, todo. De dónde venimos, nuestro apellido, nuestro nombre, el bautizo, la crianza, el lugar de origen, todos los estudios, los amigos, las relaciones, los padres, la lengua, todas las creencias, las anécdotas de mi vida, los grandes pasos, los grandes méritos, las grandes comprensiones, también los traumas, los golpes duros, las traiciones, lo que me hizo daño, relaciones amorosas, matrimonios, parientes, todo esto fuera. Ahora es que esto no nos ayuda, en lo que queremos descubrir ahora esto no nos ayuda, no es relevante, o sea que lo dejamos fuera. Nada del pasado, nada, ninguna diapositiva del pasado. Y si viene la mente todavía ofreciendo algo, pero mira, piensa aquello, no, ahora esto no importa. Nuestros logros espirituales, nuestras iluminaciones, todo esto fuera. Ahora no importa para lo que vamos a hacer, fuera. Se puede hacer, es fácil. Si lo probamos vemos que es fácil. Y dejamos unos segundos para abandonar todo el pasado. Solo con la intención en realidad ya se está haciendo. Dejar el pasado. Y dejamos también el futuro. Todo lo que proyectamos allí, el futuro también es todo un cúmulo de proyecciones, de deseos, de cosas que anhelamos, de constructos que estamos haciendo, construimos imágenes, ideas, cosas que queremos lograr, nuestra casa, nuestra empresa, cómo tendría que ser, cómo me gustaría, dónde me gustaría vivir, lo que me gustaría lograr, mi profesión, todo esto. Ahora tampoco importa, porque el futuro nadie lo ha conocido nunca, no se puede conocer. O sea que ahora dejamos también el futuro allí con el pasado, sin pasado y sin futuro. Y entonces dejamos también todos nuestros deseos, que son tan fuertes. Pero para este ejercicio los dejamos fuera. O sea que los podemos así identificar por encima y todos nuestros anhelos y deseos fuera. Ahora no vienen a cuento. Es que no nos ayudan, no nos van a ayudar en esto que ahora queremos ver. Y dejamos todos nuestros deseos con el pasado y con el futuro. Y nos damos unos minutos para notar cómo esto se hace, ¿no? Se hace y es como un respiro. Y dejamos también el presente, viendo que el presente pues son todos los actuales compromisos, los asuntos que tenemos entre manos, lo que siempre queremos recordar, nuestra agenda virtual. Todo esto ahora lo dejamos, no viene a cuento tampoco. Dejamos todas nuestras preocupaciones, responsabilidades, ninguna, ahora ninguna. No nos preocupemos porque aquello queda allí con los zapatos y siempre se podrá recuperar. O sea, si lo queremos recuperar, allí estará, nadie se lo va a llevar. Pero ahora no viene a cuento. Y dejamos todos nuestros deseos. Y sobre todo dejamos nuestras ideologías, nuestros sistemas de creencias y de opiniones tan fuertes, los dejamos. Nuestras fes, todo, nuestras identidades ideológicas, todo allí fuera. Ahora no nos sirve. Y nos desprendemos de la idea que tenemos de nosotros mismos, que tampoco sirve. Y de cómo nos gustaría que fuéramos, y de cómo nos gustaría que fuera el mundo y la sociedad. Esta idea no sirve ahora. Dejamos estas ideas allí con los zapatos y nos quedamos bien vacíos de todo. Y dejamos también de imaginar. Ahora esta práctica no conlleva nuevas imaginaciones, no hay que visualizar nada, no dejamos de visualizar. Esta es una gran capacidad de la mente y la dejamos fuera. No visualizamos nada. Nos interesa solo la atención aquí, ahora, a lo que queda, en el presente.
vacío. Y valoramos este nuevo estar que le podemos... No buscamos tampoco de calificarlo, simplemente lo reconocemos como vacío, espacio vacío, desahogo, tranquilidad, conciencia. Y vemos que nuestro cuerpo está aquí presente, perfectamente bien y presente y con los 5 sentidos activados. Nuestro cuerpo no es la mente, está aquí. Podemos activar los sentidos en cualquier momento que queramos. Pero nos fijamos ahora, atendemos a esto que queda, este espacio, o estar aquí siendo, lo podemos llamar ser, el ser que siempre es, que siempre está siendo y que somos, este sí mismo. Y si la mente pregunta por casualidad, bueno, vale, ¿y qué más? Porque esto vale, ya lo veo. Le decimos a la mente, mira, tranquila, nada más, ahora nada más. Porque la mente siempre está inquieta. La mente no puede reconocer este espacio y por tanto lo quiere llenar, como ha hecho siempre. Y ahora le decimos, no, ahora nada más, ahora no esperamos nada. Estamos ahora en esta situación sin esperar nada. No esperamos nada. Porque esto que reconocemos y queremos reconocer más profundamente ya es, no tiene que venir. O sea que no esperamos nada. Y entonces en estos segundos que podemos gustar ya esta mayor amplitud o vacuidad, los orientales lo han llamado vacuidad al ser, vienen una serie de preguntas que forman parte del ejercicio y que son preguntas que no tenemos que darlas a nuestra mente para juzgarlas o analizarlas o especular con ellas, sino que son preguntas que sirven para hacer vibrar más este espacio que estamos percibiendo o esta conciencia y ayudarnos a reconocerla. O sea que en este sentido, y pido respuesta porque forma parte del ejercicio, contestando siempre desde el corazón, desde el interior de esta contemplación que ahora estamos compartiendo. Y entonces la primera pregunta, es decir, preguntar esto, ¿podemos reconocer este vacío, este espacio de conciencia vacío en el que somos? ¿Lo podemos reconocer? Sí. ¿Tiene forma? No. ¿Es un objeto? No. ¿Ha venido de algún sitio distinto de aquí? No. ¿Y se puede ir a algún sitio distinto? ¿Ha nacido? No, porque no tiene forma. ¿Puede morir? No. Esto es increíble. No ha nacido y no puede morir. ¿Es de alguien? ¿Pertenece a alguien particular? ¿O hay alguien que pueda reivindicarlo como propio? ¿Iglesia o escuela o secta o...? ¿Es su gestión? No. ¿Es manipulable con el pensamiento? ¿Tiene una forma de pensar especial? No. ¿Está a favor o en contra de alguien o de algo?
¿Se podría registrar o fotografiar de alguna manera con algún tipo de aparato especial o científico? No. ¿Se puede deprimir, por ejemplo? ¿O irritar? ¿O angustiar por algo? No. ¿Tiene algún problema? No tiene problema. Y entonces la última pregunta es, ¿qué distancia hay entre esto y cada uno de nosotros? Ninguna. Entonces démonos cuenta de dos cosas. Primero, que hemos contestado todos con unanimidad, o sea, porque hemos estado en contacto con la verdad. Esto ocurre nunca en un colectivo, cuando se responde desde la mente. Y segunda, que esto es lo que somos, porque no hay ninguna distancia entre esto y nosotros. Entonces este es el descubrimiento más grande que se puede hacer en el reino humano. Y como veis, es muy fácil. Entonces aquí, siguiendo con la contemplación, nos preguntamos, ¿y quién es que lo reconoce a esto? ¿Hay algún ente que pueda reconocerlo? ¿Que se lo mire desde fuera? O sea que tendremos que concluir que es él mismo que se conoce a sí mismo. O sea que el que lo conoce, el conocedor, no es, en este caso, no es distinto del conocido. Muchas gracias por compartir. La gracia que os ha llevado hasta aquí os seguirá guiando a todos, no tengáis la menor duda. Gracias.